Bienvenidos a su canal de noticias del corazón y del espectáculo, donde la verdad siempre sale a la luz, o al menos intentamos que lo haga. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos una vez más pegados a la pantalla. Hoy prepárense para un bombazo de información que sé que muchos de ustedes han estado esperando, casi rogando por escuchar. Vamos a hablar, ni más ni menos, de la pareja que incendió la pantalla, la pareja que nos hizo suspirar, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, o al menos en el amor verdadero televisivo, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se acuerdan de la locura que fue Erkenci Kuş, pájaro soñador? Pues bien, la química entre estos dos traspasó la pantalla y durante mucho tiempo fuimos muchos los que creímos que, detrás de cámaras, también había magia. Rumores van, rumores vienen, desmentidas a medias, fotos robadas. El culebrón fue digno de una telenovela turca de esas que tanto nos gustan. Pero hoy, amigos míos, vamos a analizar las últimas pistas, las últimas declaraciones, los últimos movimientos que apuntan la atención a una posible reconciliación, o incluso a la confirmación de un amor que nunca se fue. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones y hechos, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y, por supuesto, a dejar un like en este vídeo si son tan fans de Can y Demet como yo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido. Bien, ahora sí, vayamos al grano. ¿Qué es lo que nos hace pensar que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar dándose una segunda oportunidad, o confirmando un romance que siempre estuvo ahí, latente? La pregunta del millón, ¿verdad? Para entenderlo, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Recordemos cómo surgió la llama entre ellos. Fue durante el rodaje de Erkenci Kuş, una serie que no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. La naturalidad con la que interpretaban a Can Divit y Sanem Aydin era simplemente asombrosa. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba química. Y claro, los fans, nosotros, enloquecimos. La serie tenía ese no sé qué que enganchaba, esa combinación perfecta de comedia romántica, drama ligero y sobre todo, una conexión palpable entre los protagonistas. No era solo actuación, era algo más. Y nosotros, los chismosos empedernidos, lo sabíamos. Comenzaron a surgir fotos de ellos juntos fuera del set, comidas, salidas nocturnas, incluso rumores de viajes secretos. Oh, los rumores. ¿Qué sería de nosotros sin ellos? Se decía que se escapaban a Capadocia en fines de semana largos, que compartían cenas románticas a la luz de las velas en restaurantes escondidos de Estambul, que incluso él la sorprendió con un viaje relámpago a Roma, su ciudad favorita. Aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, la prensa turca y los fans de todo el mundo estaban convencidos que Can y Demet eran algo más que amigos. Eran la pareja del momento, el shippeo más fuerte, la fantasía hecha realidad. Los fans se organizaron en grupos de apoyo en todas las redes sociales. Creaban collages con sus fotos, analizaban cada entrevista en busca de alguna indirecta, interpretaban cada gesto como una prueba irrefutable de su amor. Era una locura colectiva, una verdadera Candem manía. Y la verdad, ¿quién los juzga? Todos hemos sido un poquito así alguna vez, ¿verdad? Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no duró para siempre. De repente las noticias de su distanciamiento comenzaron a aparecer. Rumores de celos, de incompatibilidad, de agendas de terceras personas. Lo cierto es que, poco a poco, la llama pareció apagarse. Y la verdad es que las razones que se barajaron fueron de lo más variadas. Algunos decían que Can era demasiado intenso y que Demet necesitaba más espacio. Otros que sus agendas estaban tan llenas que no podían dedicarle tiempo a la relación. Y no faltaron los que apuntaron a la intromisión de terceras personas, siempre hay una. El mundo del espectáculo es un hervidero. Recuerdo perfectamente el día que saltó la noticia de su ruptura. Fue un shock. Las redes sociales se incendiaron, los fans se desilusionaron y las teorías conspirativas florecieron. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? ¿Había alguna esperanza de reconciliación? Las preguntas inundaban Internet, pero las respuestas eran escasas y confusas. Ambos siguieron adelante con sus carreras. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, una boda que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que lamentablemente terminó en divorcio apenas unos meses después.
¿Y qué boda? Un despliegue de lujo y ostentación. Vestidos de ensueño, una decoración impresionante e invitados de la alta sociedad turca. Parecía el comienzo de una vida idílica, pero como sabemos, las apariencias engañan. El matrimonio duró poco más de un año y la noticia del divorcio nos dejó a todos boquiabiertos. Se dijo que las diferencias irreconciliables y la falta de tiempo para compartir fueron los principales motivos de la separación. Una pena. Khan, por su parte, continuó su carrera internacional, protagonizando series en Italia y consolidándose como un galán de talla mundial. Y vaya que lo logró. Khan se convirtió en un ícono, un símbolo de masculinidad y éxito. Su carisma traspasa la pantalla y su talento es innegable. Se mudó a Italia, aprendió el idioma y se sumergió en la cultura local. Protagonizó Sandokan, una superproducción que lo catapultó a la fama internacional. Un verdadero conquistador. Durante todo este tiempo, Khan y Demet mantuvieron un perfil bajo en lo que respecta a su relación. Evitaron hablar el uno del otro en entrevistas, y las pocas veces que se cruzaron en eventos públicos, su interacción fue más bien distante y protocolaria. Parecía que la historia había terminado. Un capítulo cerrado, una herida cicatrizada. Eso era lo que todos pensábamos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, nunca digas nunca. Pero aquí viene el giro inesperado. En las últimas semanas han surgido una serie de señales que nos hacen creer que algo está cambiando. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Prepárense para el chisme jugoso. La primera señal, y quizás la más significativa, fue un like de Khan a una publicación de Demet en Instagram. Sí, sé que puede parecer una tontería, pero en el mundo de las redes sociales, un simple like puede significar mucho, sobre todo cuando se trata de dos personas con una historia tan intensa. Un like puede ser un mensaje encriptado, una señal de humo, una declaración de intenciones. Los fans lo interpretaron como un guiño, un acercamiento, una posible reconciliación. El Kandem fandom resucitó de las cenizas. Además, algunos fans han notado que Demet ha comenzado a seguir a algunos amigos cercanos de Khan en Instagram. Otro detalle que, aunque pequeño, podría indicar que están volviendo a acercarse. Redoble de tambores. ¿Demet acechando las redes de los amigos de Khan? Esto se pone interesante. ¿Será que está intentando tantear el terreno, saber qué piensa él, acercarse a su círculo íntimo? Las especulaciones están a la orden del día. Pero la bomba explotó hace unos días, cuando un paparazzi turco conocido por sus fuentes confiables, publicó una foto borrosa en la que supuestamente se ve a Khan y Demet cenando juntos en un restaurante de Estambul. Chan. La foto del millón. La prueba que todos estábamos esperando. La calidad de la foto no es la mejor, es cierto, más borrosa no se puede, pero muchos fans aseguran que se trata de ellos. La foto, tomada a la distancia y con poca luz, muestra a dos personas sentadas en una mesa de un restaurante. No se puede distinguir con claridad sus rostros, pero la contextura física y el estilo de vestir coinciden con los de Khan y Demet. La imagen se viralizó en cuestión de minutos y desató un tsunami de comentarios y reacciones. Por supuesto, hasta el momento no hay una confirmación oficial ni una foto clara que confirme el encuentro. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y el río de rumores sobre Khan y Demet está sonando con fuerza. El río está crecido, mis amigos. Y la corriente nos arrastra a todos con su fuerza. Ahora bien, ¿qué podría significar todo esto? ¿Será que Khan y Demet están dándose una segunda oportunidad? ¿Será que siempre han estado en contacto, pero han mantenido su relación en secreto? ¿O simplemente se trata de un encuentro casual entre dos amigos que se tienen cariño? Las preguntas nos carcomen por dentro. Necesitamos respuestas. Las posibilidades son muchas, y solo el tiempo dirá la verdad. Pero lo que sí es cierto es que el reencuentro, real o supuesto, de Khan y Demet ha generado una ola de emoción entre sus fans. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de esperanza y de buenos deseos para la pareja. El Kandem fandom está más vivo que nunca. Muchos creen que Khan y Demet están destinados a estar juntos. Que su química es innegable y que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Que son almas gemelas, destinadas a encontrarse una y otra vez. Un amor de telenovela.
Otros, más cautelosos, prefieren esperar a una confirmación oficial antes de celebrar. La prudencia es una virtud. No hay que cantar victoria antes de tiempo. Personalmente creo que es importante ser prudentes y no dejarnos llevar por las ilusiones. Pero al mismo tiempo no puedo evitar sentir una pequeña esperanza. Me encantaría ver a Khan y Demet juntos de nuevo, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Creo que se complementan a la perfección y que tienen el potencial de ser una pareja increíble. Sería el final feliz que todos estamos esperando. Un cuento de hadas moderno. Pero al final, lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras y esperar, con paciencia, a que nos den una respuesta. La paciencia es la madre de la ciencia. Y la clave para no morir de la ansiedad. Así que amigos, esto es todo por hoy. Un resumen rápido, hemos analizado las últimas pistas que apuntan a una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde likes en redes sociales hasta supuestas citas secretas, todo indica que la llama podría estar reavivándose. El cándem vuelve a estar en el candelero. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos como pareja? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Quiero saber si son de la almohadilla Team Candem o si prefieren verlos solteros y felices. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver este vídeo y por ser parte de esta gran comunidad. Recuerden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Can y Demet, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias del mundo del espectáculo. Besos. Y que el chisme los acompañe.